Las miniaturas para tus videos de YouTube son la clave del éxito, dicen los expertos, pero si tú eres de esos que dicen no sé cómo se hace una miniatura, relax, este video es para ti. Hola Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? En el video de hoy les voy a compartir mi método personal para hacer miniaturas. Les voy a mostrar cómo hago la investigación de la miniatura hasta la miniatura en sí, utilizando un programa que se llama Canva de una manera sencilla y sin tanto complique. Yo por lo menos, Saiyajines, tengo unos pasos que he hecho o que estoy haciendo últimamente para hacer mis miniaturas y son realmente bastante sencillos. Primero, hacer una pequeña investigación. Busco videos que tengan que ver con el tema que voy a hablar y veo cuáles han tenido más éxito y miro sus miniaturas para darme alguna idea. Luego voy a mi cámara y antes de terminar de grabar ya el video empiezo a grabar varias poses. Poses que a mí me van a servir para luego montar mi miniatura. Ya las tengo más o menos pensadas y empiezo a hacerlas, ¿listo? Luego me voy a Canva para finalizar ya la miniatura y busco un título sugerente, un título que vaya bien con lo que yo quiero transmitir. A veces literalmente ni títulos utilizo, a veces solamente con la imagen, pero estas miniaturas que son solamente la imagen tienen mucho éxito en youtubers que ya son muy conocidos, ¿no? Que ya su rostro es la miniatura en sí, dando la sugerencia del tema que va a hablar. Yo por lo menos todavía utilizo mucho el tema de los títulos, entonces colocar un buen título corto que llame la atención es una muy buena idea. Y al final lo que hago es hacer tres opciones para tener de dónde escoger. Me voy con una opción con mi video. Si yo veo que el video no tiene como mucho alcance, que no le está yendo muy bien, empiezo a cambiar las miniaturas. A veces eso también me da muy buenos resultados. Eso es muy complejo hablarlo, es mucho más sencillo si hacemos una práctica. Así que vámonos a mi computador y les voy a mostrar cómo yo hago este tema de las miniaturas. Bueno, Saiyajines, ya estoy aquí en el computador para ver los diferentes pasos que yo uso para hacer una miniatura. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a YouTube. Entonces aquí vengo, ya estoy aquí en YouTube y podemos colocar, por ejemplo, acá, ahí que me lo corrija YouTube, escribí súper mal, ¿no? Ya está corregido. ¿Cómo hacer miniaturas para YouTube? Entonces empezamos a ver los diferentes videos. Obviamente nos pone el primer video que ha tenido muchas visualizaciones de un canal que se llama Duodedos. Es un buen canal. Este muchacho hace cosas muy chéveres, muy bacanas. Entonces aquí él tiene su miniatura donde dice rápido y fácil y sugiere que hay que tachar aquí el tema de Photoshop. Listo, miren, aquí está tachadito, listo. Luego venimos acá, así hago yo miniaturas, ¿no? Y hay diferentes estilos. Entonces tú vas buscando cuál es el que más te gusta. Hay gente que utiliza cara de gente famosa. Es algo como un clickbait ahí metido porque la gente ve a alguien famoso y se detiene un momentico, pero realmente por lo menos aquí está MrBeast y aquí pues obviamente no es el canal de MrBeast ni mucho menos. Por acá hay alguien que es Duodedos, vuelve acá con otra cómo hacer una miniatura sin saber editar, listo, y aquí aparece el Mariana, ¿no? Que es creo que es de Twitch, listo, y así muchos estilos. Mucha gente utiliza gente famosa para llamar la atención, otros no. Por ejemplo, crea tus miniaturas, ¿no? Miren esta miniatura con su cara, ¿no? Que también es algo que mucha gente hace y que a mí realmente me gusta más, listo, utilizar la cara mía, eso de utilizar gente famosa, lo hice con un video y sí, se vale, pero pues es algo así como un pequeño engaño, listo. Entonces vámonos por acá, esas son las miniaturas. Yo tengo una extensión de TubeBuddy que está aquí y me da mucha información chévere, y es cuando yo pongo acá, por ejemplo, cómo hacer miniaturas, acá me dice esas palabras clave, cómo van funcionando, y realmente no van mal. Por lo menos aquí el nivel de búsqueda está en bajo, no está en muy bajo, ¿no? Pues, y acá ponemos por mes y aquí te va dando más o menos cómo sería esa búsqueda de esas palabras claves. Ahora, si coloco miniaturas para YouTube, solamente eso, vamos a ver cómo se comporta acá la extensión. Aquí lo está pensando, ¿no? Y por lo menos mejora un poquitico más. Es miniatura para videos. Vamos a ver cómo nos va. Y aquí digamos que eso comporta ya mucho mejor. ¿Es para qué? Para que tú también vayas mirando cómo puede ser el título, ¿no? Porque también tú puedes mirar los títulos de los videos que más están rankeados y irte por esos lados, ¿no? Utilizar algo de esas palabras para que tu video también tenga o tu miniatura tenga también ese mismo éxito, o por lo menos intentar tenerlo, ¿listo? Ese es el primer paso, una pequeña investigación. Por si te preguntabas, sí, yo tengo esto que es TubeBuddy, ¿no? Y yo me pongo acá en TubeBuddy y me sale mucha información. Yo tengo una licencia Pro que realmente la acabo de pagar. Voy a hacer un video de eso. No llevo mucho con esto, pero sí me he dado cuenta que tiene unas herramientas bien chéveres que uno puede utilizar. Pero la gratis, creo que la gratis simplemente sin pagar nada te da esta información, listo, que también es bastante relevante. Te da información de búsquedas, te da, bueno, cosas chéveres que te pueden servir mucho para la miniatura. ¿Vale? Sigamos.
Llegamos al paso de hacer poses para la miniatura. Como yo estoy haciendo un video sobre miniaturas y tengo ya pensado varios títulos, entonces lo primero que yo hago es voy a hacer poses como de pensador, voy a hacer poses como que hey, y poner ahí el letrero. Van a ver varias poses. Lo primero que hago yo es mirar el monitor y correrme o a la derecha o a la izquierda. ¿Para qué? Para darle espacio al título que voy a colocar o a las letras. Si yo ya sé que no voy a poner ningún letrero, sé que no voy a poner letras, pues trato de estar muy encuadrado en la mitad, ¿vale? Pero como esta miniatura va a llevar algún título bien chévere, me voy hacia acá. Yo creo que me voy hacia este lado y empiezo a hacer poses como... Yo miro que mis manos queden en cuadro, por eso mantengo viendo el monitor y hago la pose. ¿Serio? Con cara de sé muchas cosas. Con cara de soy un Saiyajin. Bueno, ahorita vamos con el siguiente paso y es coger todas las miniaturas o todas las poses que hice y llevarlas a Canva. Pero primero una cosilla, les voy a mostrar algo acá. Lo que yo tengo aquí es todo el dashboard de mi Final Cut, no porque estoy editando este video que usted está viendo en estos momentos. Entonces me voy aquí a la parte donde yo hacía las diferentes poses, ¿no? Y vengo aquí. ¿Por qué es tan importante hacer poses y quedarse un poquitico quieto para evitar por lo menos estos blur que llaman acá o estas, no como desenfoques de movimiento? Entonces yo me quedo quieto en algunas partes. Y aquí por lo menos miren cómo se ve de clarito. No tomen la foto o el screenshot así, ¿no? Porque eso es lo que yo hago, tomarle screenshot a la pantalla. No lo hagan tan grande porque se va a hacer un archivo muy grande y de pronto Canva no se los va a abrir bien. Entonces yo lo hago así medianito, chiquito, sin tanto problema. Obviamente ya tiene todo el color, ¿no? Ya tiene toda la edición de color. Porque si le quito el tema del color, pues así es como yo percibo o como yo recibo el archivo de la cámara en ese log. Entonces lo que yo hago es ya... Primero le hago tratamiento de color, que ya lo he hecho en el video, y se lo pego aquí para que tenga ese color tan bonito. Entonces yo aquí ya puedo, ahora sí, hacerle los screenshots de la pantalla. Bueno, llegamos a la parte donde vamos a entrar a Canva para ya hacer en sí la miniatura. Para eso nos vamos a ir aquí a mi computador. Estamos aquí ya en la pantalla de Canva. Canva es un programa bastante sencillo de usar y yo le recomiendo a usted que si usted entra en este tema de YouTube y quiere hacerlo bien, pague Canva, ¿no? Dese esa oportunidad, porque Canva, no, este video no se trata de hacerle propaganda a Canva, pero sí les quiero dar esta opinión personal. Yo tengo Canva Pro, vale 183,000 pesos todo un año o mensual 22,900, que realmente es muy poco. Usted 22,900 pesos no se lo gasta ni en 2 Uber, mejor dicho, y tiene un muy buen programa para trabajar y para hacer ese tipo de cosas como las miniaturas en este caso. ¿Listo? Nos venimos acá y aquí en Canva pues simplemente decís crear un diseño y buscas la que dice miniatura de YouTube, que ya tiene todas las medidas, no va a pasar nada, todo lo que hagas en esta plantilla YouTube lo reconoce como una miniatura sin ningún problema. Listo. Yo me voy acá a los elementos subidos, ¿no? Todas las foticos que subí y vamos a escoger rápidamente 3 para hacer 3 opciones. El tema aquí es buscar las fotos que más te gusten. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un título. Yo lo coloco agregar título y le vamos a poner un título que es cómo hacer miniaturas ganadoras. Me gusta ese título. Vamos a cambiar toda esta tipografía. Eso es lo chévere de tener Pro, que tiene muchas más opciones de tipografías. Me gusta este título algo y es que no tengo mucho conector como cómo hacer las miniaturas o cómo hacer mis miniaturas. Esas pequeñas palabras a veces me ocupan mucho espacio. Es mejor tener palabras largas y contundentes. ¿Cómo hacer miniaturas ganadoras? Me parece que ese es un buen título. Ponemos esto acá y nos vamos aquí a efectos para no bajarla así. Hay muchos efectos que podría yo usar, ¿no? Pero uno que me gusta porque hace que se vea bien las cosas es este de ponerle como una margen a las letras. Este es una muy buena forma de hacer miniaturas. Ahora de aquí para abajo podríamos empezar a coger acá y copiar el título. Otra cosa que me gusta hacer a veces es poner marcos. Entonces yo podría coger esta, correrla aquí, por ejemplo. Ponemos por aquí como si fuera un marco. Lo bajamos hasta acá. Le ponemos un color que se distinga, ¿no? Esto hace que en medio de tanta miniatura se pueda distinguir. Entonces aquí ponemos este y también lo podemos llevar para acá. Y así se vería esto con un marco, por ejemplo. Incluso abajo yo podría cambiar el color del marco, ¿no? Simplemente por hacer que se vea distinto.
y miren cómo se ve. A mí me parece que se ve chévere. Yo como ya le tengo el color hecho en postproducción, yo no me voy a poner a meterle aquí color ni a tratar de hacer nada. Podría hacer sombras, podría hacer muchas cosas porque en la foto no hay muchas cosas para editar. Un borrador mágico, podríamos hacer desenfoques, autofocos, hay muchas cosas. Incluso se le pueden poner muchos filtros, pero realmente ponerle filtros, no me gustan mucho los filtros de Canva, ¿no? Entonces aquí yo creo que va mejor. ¿Cómo hacer miniaturas ganadoras? ¿No? ¿Qué tal? Se ve chévere, ¿no? Ahora, otra opción con esta de acá, vamos a copiar estas letras de aquí que me gustaron. Incluso como este es otro estilo y otra manera, vamos a poner aquí miniaturas ganadoras. Y ponemos así. Incluso a este estilillo le podemos poner un fondito aquí. A ver, aquí ya podríamos ensayar muchos colores. Pero podría ser... el azul me parece bonito, la verdad. Esta es otra opción. Listo, una de esas dos voy a usar en este video. Lo que quiero es que ustedes sepan es que es muy sencillo y es hasta chévere empezar a pensar cosas y hacer cosas en este tema de las miniaturas. El tema es que tenga varias opciones, ¿vale? Bueno, este es el método que yo utilizo para terminar y acabar de pulir todas mis miniaturas utilizando este programa que me encanta mucho, que es Canva. Y recuerden, tengan buenas herramientas de trabajo. Esta herramienta de Canva es muy buena, muy potente para hacer cosas muy chéveres. Incluso muchas de mis animaciones las he hecho con este programa. Si ustedes les gusta o quieren que yo haga un video sobre cómo funciona Canva, pues ustedes me lo escriben y hacemos el video si tiene bastante acogida. Por ahora quedémonos con que Canva es muy bueno para hacer miniaturas y hacer miniaturas bastante potentes. Todo depende de tu creatividad y de cómo tú también empiezas a hacer tu propio flujo de trabajo, ¿vale? Sencillo esta vaina, una cosa sencilla. Hey Saiyajines, hasta aquí este video y si te gustó pues dale un like y te invito, como no, para que te suscribas a este canal donde hago ese tipo de videos y otros que te pueden interesar. Además, dale un clipcillo ahí a la campanilla para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Esperando que este video te haya gustado, pero sobre todo Saiyajin, que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!